Asunto central que hoy vamos a dedicar a la educación y en concreto a un aspecto al que educadores y pedagogos cada vez dan más importancia, la creatividad infantil. Algo a tener muy en cuenta, por ejemplo, a la hora de elegir las actividades extraescolares de los niños, ahora que el curso acaba de comenzar. ¿Qué importancia le dan ustedes a la creatividad? ¿Es algo que se tiene en cuenta en la escuela? ¿Creen que los actuales planes educativos estimulan la creatividad? ¿Cómo podemos fomentarla entre nuestros alumnos? Como siempre, esperamos sus aportaciones. Participa en directo. Llama a los teléfonos gratuitos 900-630-630 y 900-137-137. Envía un correo electrónico a gentedespierta@rtve.es o deja un mensaje en facebook.com/gentedespierta o en Twitter @gd_rne. Pues esta noche hablamos de la creatividad en los niños. Enseguida charlamos sobre ello con nuestro invitado. También abrimos los teléfonos para la participación de los despiertos, pero antes escuchamos la introducción que ha elaborado Silvia Fernández. Decía Pablo Picasso que todo niño es un artista. El problema es seguir siéndolo cuando creces. Y Albert Einstein añadía que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. La capacidad imaginativa se desarrolla a lo largo de la vida y es una herramienta que ayuda a superar determinados conflictos. Por esta razón, es fundamental fomentarla en distintos ámbitos. Margarita Marín es un ejemplo de profesora jubilada que siempre ha apostado por la libertad de sus alumnos. Creatividad arrolladora. En Magisterio he intentado convencer a todos los estudiantes que han pasado por mis cursos que jamás les quiebren esa creatividad, les frenen, porque hay veces que en la escuela, sin querer, el sistema, el proceso de enseñanza, terminamos cercenando la creatividad y precisamente las matemáticas son la libertad absoluta. El desarrollo de esta capacidad no solo aporta herramientas desde el punto de vista artístico, sino que además ofrece a la persona diferentes vías para afrontar las adversidades diarias. Olga de Dios es escritora e ilustradora. Sí, yo es que apoyo muchísimo eso, ¿no? O sea, creo que, bueno, es cierto que ya se habla mucho, ¿no?, de la creatividad en la sociedad de hoy y se valora y se potencia y se estudia en las escuelas, ¿no?, desde las escuelas de negocios hasta las de arte. Pero yo creo que es algo prescindible en la vida, o sea, a todos los niveles, ¿no? Como la capacidad de dar soluciones a los problemas que te vas a encontrar o de encontrar otras vías y otros caminos a lo que ibas encontrándote en la vida, que no tiene por qué estar vinculado a las profesiones artísticas. Las revistas dedicadas a los más pequeños fomentan su proceso creativo. Una de ellas es DOT, que tiene como finalidad dejar que los niños exploren y aprendan. Belén Balado es su responsable. Un poco simular lo que contamos, ¿no?, de aprender a través de la creatividad, de potenciar la imaginación del niño a través, pues, de juegos, es decir, una revista en la que no esté todo dicho, sino que también lo que diga el niño también vale, ¿no? Y escucharlo, y al final esta revista está hecha con, pues esto, de escuchar mucho a los niños y de intentar plasmar lo que les puede interesar y dejarles volar. Otro de los espacios que permiten el desarrollo de la imaginación como herramienta para el día a día es Mr. Wilby. La actriz Ana Álvarez forma parte del equipo que está al frente. Estamos en una sociedad más que les va a pedir mucho eso, les va a pedir esa creatividad, les va a pedir que sean rápidos en soluciones, en creatividad y en imaginación. Entonces todo lo que hacemos en Mr. Wilby está dirigido a eso, a que ellos disfruten con su imaginario personal, pero con herramientas que les van a ser muy familiares. Distintos mecanismos como el cine, la literatura, la música, la escuela o los juegos, pero todos con un objetivo común: fomentar la creatividad. Y saludamos ya a nuestro invitado de esta noche, Guzmán López Bayarri, es psicólogo y autor del libro Niños exploradores, niños creativos, cómo fomentar la creatividad en los niños. Guzmán, buenas noches y bienvenido a Gente Despierta. Buenas noches, Carles, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, lo publica Colima Books. Para empezar, Guzmán, ¿qué es exactamente la creatividad? Bueno, sé que te pongo en un compromiso, porque es un término bastante etéreo. Pues sí, bueno, ante todo, por ayudarte un poco, Bueno, no te tengo que ayudar, pero vamos. Tú dices en el libro que es, ante todo, actitud. Bueno, a ver, actitud es un primer paso, digamos. Un primer paso, sí. Sí, pero no el único, ¿no? Porque hay gente con mucha actitud y ahí se queda, ¿no? Y tampoco, es verdad, sí. Tampoco funciona, ¿no? Pero, bueno,
La verdad es que en esta introducción que habéis hecho tan bonita y tal, sí que es verdad que me llama mucho la atención y estoy acostumbrado, por cuando doy las charlas y tal, a que la gente, pues cuando yo les digo un poco lo que es la creatividad o lo que yo pienso que es la creatividad después de estudiarla tanto tiempo, a mucha gente le llama la atención, ¿no? Porque confundimos mucho, ¿no? El mundo de las ideas, del pensar, de la imaginación, con lo que es creatividad. La creatividad realmente, como su propia raíz, ¿no? Dice, es crear algo, pero con una serie de características, ¿no? Y digamos que los expertos han llegado a dos conclusiones, a dos consensos, porque es muy difícil poner de acuerdo a los expertos, ¿no? Uh-huh. Una de ellas es, sin duda, la novedad, o sea, que eso creado, digamos, tenga algún punto novedoso en el entorno donde se pone esto. Y otro, que es lo que sorprende muchas veces cuando yo doy clases en empresas y tal, es el tema del valor añadido o de la utilidad. Cuando digo esto, el valor añadido, más de una cabeza explota, ¿no? Porque dice, no, pero es que claro, el arte no tiene por qué valer. Digo, ¿no? Digo, yo creo que el arte tiene muchas funciones. Es decir, de hecho, todo arte no pasa a la historia o todo arte no es bueno, ¿no? Pero ahí nos meteríamos ya en filosofía del arte. Y el arte nos ha robado mucho a la creatividad, porque como está tan vinculado, creemos que arte es igual a creatividad, pero no, el arte usa la creatividad, que es diferente, ¿no? La creatividad es otra cosa, es la capacidad de crear algo novedoso y valioso. Para mí es esto. ¿Y talento y creatividad son conceptos paralelos? Talento y creatividad, bueno, digamos que uno se necesita al otro, ¿no? La creatividad necesita, una de las partes importantes que necesita la creatividad es cierto talento o cierta inteligencia. Siempre decimos que, por ejemplo, Ferran Adrià está claro que es un genio de la cocina, ¿no? Una persona muy creativa, pero que a lo mejor, y no es por meterme con Ferran, que me parece un genio, bueno, pero es un ejemplo. Sí. Es un ejemplo. Pero que a lo mejor Ferran Adrià, pues en otra cosa, en otro ámbito diferente a la cocina, pues a lo mejor no es tan creativo o no es creativo, porque es difícil que seamos creativos en todo lo que hacemos, ¿no? Igual que las inteligencias múltiples, ¿no? Que nos dicen que hay personas pues que tienen una inteligencia más alta en visión espacial o en matemática o en movimiento, ¿no? En la inteligencia kinésica. También podemos hacer lo mismo con creatividad. Podemos ser creativos en las matemáticas o en la cocina o en ser humanitas, ¿no? Y construir, y no en otras cosas. No tenemos que poner esa losa de tengo que ser creativo en todo. Uh-huh. Pero la creatividad se puede enseñar. Es decir, ¿es algo innato? ¿Se puede adquirir? ¿Todos podemos llegar a ser creativos? Carles, no me hundas el negocio porque yo me dedico a esto, ¿vale? Como eres. Hombre, 4 pinceladas. Sí. No, hombre, si no creyera que se pudiera enseñar, pues no estaría en las organizaciones que estoy También es verdad, qué pregunta más absurda. Hombre, no. No, a ver, lo que sí que es verdad es... Yo para esto soy muy sincero, ¿no? A mí no me gusta nada el discurso, de hecho huyo de él, de todos podemos hacer todo, todos podemos conseguir lo que queramos, ¿no? No, pues no es cierto, ¿no? Allí todos no podemos hacer todo, ¿no? Pero sí que es verdad que podemos mejorar en lo que nos propongamos. Lo que pasa es que no es lo mismo mejorar desde muy abajo a muy arriba. Es decir, si yo ya soy por ejemplo, hablo bien en público y lo quiero mejorar... Que es verdad. Bueno, gracias. Pues puedo hablar mucho mejor y puedo incluso destacar. Ajá. Pero si yo, por ejemplo, y esto también es verdad, que es que tengo cero orientación espacial, yo para arquitecto no iba, ya te lo digo yo, ya. Pues entonces, pues a lo mejor consigo no perderme en mi propia ciudad, ¿no? Que es un paso, cosa que sucede, ¿no? Pero no voy a ser un arquitecto de éxito o para muchas profesiones no voy a poder tener estabilidad porque es un largo recorrido de mejora. Con la creatividad pasa exactamente lo mismo. Hay personas que ya tienen de forma innata una creatividad o una imaginación o un ingenio, digamos, o una curiosidad, incluso elementos de la creatividad como muy altos, ¿no? Si los midiéramos estarían altos. Uh-huh. Y gente que no. Entonces, ¿todos podemos mejorarlo? Sí. Pero no es lo mismo el que ya los tiene de alguna manera así ya más a flor de piel que el que los tiene el pobrecito muy poco desarrollados, ¿no? Uh-huh. Su camino de aprendizaje o de desarrollo tendrá que ser mucho más largo. Va a ser más difícil, claro. Eso es. Bueno, voy a recordar los teléfonos para nuestros despiertos. Enseguida charlamos con ustedes. 900-630-630 y 900-137-137. Les preguntamos esta noche qué importancia le dan ustedes a la creatividad. Si son ustedes creativos, si es algo que se tiene en cuenta en la escuela, si creen que los actuales
cuáles planes educativos estimulan esa creatividad. 900-630-630 y 900-137-137. Guzmán, ¿hasta qué punto es importante la creatividad en los niños? A ver, primero aclarar que... Bueno, que es algo que digo yo, también me tiran enseguida bocado a la yugular, ¿no? Cuando yo afirmo que los niños, en general, no podríamos hablar de que los niños son creativos, ¿no? Y no lo digo yo solo, ¿no? De entrada no lo son. A ver, no es que no lo sean, sino que si cogemos el concepto de creatividad que te acabo de comentar, de crear algo valioso y tal, los niños, por una sencilla razón, los niños al final... Hablamos de niños pequeños, ¿no? Niños de 5, de 6, de 7 años, que es cuando decimos, somos muy creativos, ¿no? El proceso creativo es un proceso complejo, ¿no? Es un proceso de imaginación, pero también es un proceso analítico, ¿no? Para yo, por ejemplo, solucionar un problema de forma creativa, yo necesito comprender primero el problema. Y para eso necesito hacer un análisis. Si yo me equivoco en la raíz o en la causa del problema, evidentemente daré soluciones o ideas que no van acertadas. También necesito un proceso de toma de decisiones, de elegir qué idea es la mejor, la más viable, cuál la que va a funcionar mejor o va a tener menos riesgo de fallar. Todos esos procesos analíticos, de toma de decisiones, etcétera, son procesos de una madurez pues que tiene normalmente el adulto. Por tanto, el adulto tiene esa madurez, pero a veces pierde esa espontaneidad y esa imaginación que hace falta también, y el niño le pasa al revés. Tiene esa imaginación, es más inocente, tiene esa mirada más limpia, justamente el no saber le da esa libertad también de pensamiento, de ver las cosas de otra manera, de otra perspectiva, pero le falta esa madurez de tomar decisiones. Entonces, normalmente el niño, cuando nosotros decimos que es creativo, el niño no pretende serlo. El niño juega. Lo que hace el niño es jugar para aprender y experimentar de cómo es el mundo, ¿no? Uh-huh. Y es el adulto normalmente que dice, fíjate mi hijo, qué creativo, que está comiendo con el pie. No, tu hijo que no sabe comer, ¿no? Es diferente. Come la sopa con tenedor ya, es que igual aún no ha aprendido, ¿no? O sea, somos nosotros los que juzgamos el acto del niño y el niño está a su rollo, ¿sabes? Está jugando, está experimentando y tal. Evidentemente, cuando se hace más mayor y tal, y puede hacer cosas creativas y de hecho lo hacen, pero no este discurso de todos los niños son creativos y cuando son mayores ninguno es creativo, a mí yo no estoy de acuerdo. Guzmán, te hago la pregunta peliaguda. Claro. Bueno, la que tenía que hacer, claro. Dale. ¿La escuela actual fomenta la creatividad o, como dicen los más críticos, la mata? Pues mira, yo creo que hasta ahora la han matado mucho, pero justamente yo creo que hay un rayo de esperanza ahora. ¿Sí? Sí, porque ahora... Está cambiando la cosa. Sí, los profesores, yo lo veo, los profesores se están poniendo, no todos, evidentemente, y no todos al mismo ritmo, pero ya empezamos a ver profesores dando sus charlas, incluso algunos son auténticos gurús, ¿no? Incluso haciendo sus TED y tal, charlas TED. Hablando de cómo hay que trabajar con los niños de otra manera. Es decir, el entorno ha cambiado. De hecho, ayer tuvisteis a mi compañero y amigo Fernando Botella. Hombre, sí, aquí estuvo. Claro, pues... Bueno, él decía que tampoco han cambiado demasiado las escuelas, o al menos las aulas, ¿eh? Aulas, sí. E iglesias siguen siendo las mismas que hace décadas. Hombre, la iglesia... Eso nos dijo. Bueno, lo de la iglesia lo añadí yo. Vale, me gusta. A ver, no van al ritmo, pero las empresas... Bueno, Fernando y yo trabajamos sobre todo en empresa, ¿no? Y aunque nos gusta lo de la educación y hacemos cosas, ¿no? Pero estamos básicamente en organizaciones. Y Fernando lo sabe, que estamos un poco con discursos a veces pues alineados, en que las empresas no cambian al ritmo que la sociedad les está imponiendo. Es decir, la sociedad lo que está diciendo es queremos gente con talento, queremos gente creativa, queremos gente que tome sus propias decisiones, que impulse el cambio, y sin embargo las multinacionales, bueno, y en general todas las empresas, cuando tú estás dentro, como estoy yo, dando clases y proyectos internos y tal, lo que nos encontramos es gente que sigue fichando como si fuera esto la revolución industrial, como si fuera tiempos modernos, ¿no? Siguen teniendo miedo a su jefe, siguen haciendo el sota, caballo y rey. Es decir, pasan las organizaciones y también pasan las escuelas. El ritmo de que ha cambiado todo, esta nueva revolución industrial o cuarta revolución industrial o 4.0, como le dice Fernando, sí. Todo esto ha ido a una velocidad exponencial que no nos la hemos podido digerir, y las organizaciones van arrastrando, intentando seguir ese ritmo, uh-huh. Y las escuelas también. Entonces, como te comentaba, hay profesores y hay premios para esos tipos de profesores a nivel de profesor más innovador y tal, que sí que están haciendo cosas muy interesantes, trabajando por proyectos, trabajando con inteligencias múltiples, trabajando con mapas mentales, trabajando con
con los talentos de los chavales, sacándolos más a hablar, más asambleas, más a lo americano, ¿no? Más porque la comunicación, por ejemplo, va a ser algo importante, ¿no? Y aquí en España la gente la sacas a un escenario y se muere de vergüenza, ¿no? Uh-huh. Esto no puede ser. Pues sí que se están haciendo cosas. ¿Hemos llegado al ritmo que nos marca la sociedad? No. Pero ni en la empresa, bueno, ni en la escuela. Estamos en el camino. Oye, estamos en el camino. Estamos en el camino. Ya es algo. Oye, ¿la creatividad puede llegar a ser una herramienta contra el fracaso escolar? Sí. A ver, si lo entendemos... A ver, fracaso escolar. Si entendemos el fracaso escolar como no se deje en el colegio o que les vaya mejor, uh-huh. Pero depende si hablamos de colegio o hablamos de más arriba, porque lo que sí que yo estoy viendo es que justamente con este entorno nuevo, social, ¿no? y mundial en este caso, que nos ha venido, de repente ha puesto en jaque ciertas estructuras intocables, como por ejemplo la universidad. Es decir, ¿por qué todo el mundo tenemos que ir a la universidad? Cuando nos está demostrando la realidad, con ejemplos muy concretos y muy visibles, uh-huh. que la gente que está triunfando pues apenas tenía carrera o no tenía una carrera. Lo que tenía eran habilidades como la creatividad, pero también más, como el networking, ¿no? La capacidad de relacionarse, la comunicación, la venta de sus ideas, y gente emprendedora, gente empresaria, ¿no? que ha hecho sus propios proyectos gracias a este tipo de habilidades. Y, sin embargo, el conocimiento más técnico, ¿no? que una universidad en teoría te da y tal, pues parece que incluso los propios universitarios, cuando salen un poco pues sin saber muy bien a dónde van. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es el fracaso escolar? Pues habría que remodelar un poco qué es el fracaso escolar, porque a lo mejor el fracaso escolar es seguir en la escuela como está hoy en día. Buena reflexión. Bueno, recuerdo los teléfonos 900-630-630 y 900-137-137. Hablamos de la creatividad, bueno, por extensión, para todos. Pero partíamos de la creatividad en los más pequeños, en los niños, en los más jóvenes. 900-630-630 y 900-137-137. ¿Qué importancia le dan ustedes a eso, a la creatividad? Es algo que se tiene en cuenta en la escuela, y a eso voy también, porque se habla también en este libro del juego. ¿Qué papel desempeña en la creatividad infantil el juego? Porque tú hablas en el libro de tiempo de juego libre. Sí. Cuéntame eso. Pues bueno, o sea, el juego, digamos, es cuando a nivel niño, ¿no? A nivel primeras etapas, sí. Y tal, fundamental en todo, no solo en la creatividad, ¿no? En el desarrollo del propio niño, porque el juego es exploración, y la exploración, de hecho yo, niños exploradores, niños creativos, es decir, el concepto de explorador yo lo trabajo mucho, tanto con niños como con adultos, convertirse en un explorador mental, etcétera. Y un explorador, al final, cuando leemos las biografías de Shackleton, de Stanley, de los grandes y clásicos exploradores, al final es un poco una forma de vida, un juego, ¿no? O sea, eran adultos jugando, ¿no? Voy a ir al Polo Norte, pero ¿por qué? Pues porque mira, pues porque sí, oye, y Shackleton, pues voy a ir a la Antártida, pues ya han ido, pues yo la voy a cruzar a pie. ¿Y por qué? Pues porque mira, es un reto que me hago yo y me lo quiero pasar bien. Que luego lo paso muy mal, pero ahí está el punto de retarse, de explorar, de jugar, de probar, de ser flexible, de fracasar y salir de ese fracaso. Entonces, todo esto ahora, por ejemplo, pues, en Design Thinking, ¿no? Este tipo de metodologías, nos dice su creador, ¿no? El Design Thinking no es un departamento, el Design Thinking es una actitud. Y el Design Thinking se refiere a que es una actitud de juego, de búsqueda, de prueba, como me gusta mucho la expresión de estar en fase beta todo el tiempo, ¿no? Este concepto de estar en fase beta, ¿no? Estoy en fase experimentando, estoy probando. Entonces, el juego es fundamental en la niñez, pero también en el adulto, ¿no? Porque yo se lo digo, ¿no? Cuando doy clase a la gente en las empresas, ¿no? Les digo, oye, es que falta juego aquí. Y dice, no, esto es una empresa, aquí no estamos para jugar. Y digo, no. Pero claro, digo, pero hay tiempos de pensar y de experimentar, sí. Y tal, que hace falta un poco esa actitud de juego de voy a probar, ¿no? No pasa nada si hago esto, o vamos a hacer un prototipo de esto y tal. Y las empresas en Silicon Valley
es lo que están haciendo, ¿no? Dedican mucho tiempo a ese jugar con las ideas y probar con las ideas, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante. Otra cuestión, y ya charlamos con los despiertos, las familias, ¿qué papel tienen en la creatividad? Porque tú lanzas ahí un mensaje, la creatividad de tu hijo empieza por ti. Sí, de hecho, bueno, este libro lo escribí yo, ¿no? Pero es un libro que a nivel visual tiene una carga visual importante, porque yo me empeñé en que el pensamiento visual a mí me gusta mucho y creo que aporta mucho para la memoria y para entender. Entonces, pues esto lo trabajé con una amiga y compañera, con Berta Recatalá, que se encargó de todos los diseños y todo esto, ¿no? Entonces ella su capítulo preferido era este de la mimesis, ¿no? Porque ella decía, es que es verdad, ¿no? A veces queremos que nuestros hijos hagan algo y nosotros no estamos dando ejemplo. Es verdad. Yo, por ejemplo, yo no sé si lo sabes, pero yo estudié piano, yo estudié la carrera de piano y antes de ser psicólogo y tal, pues yo estudié esa carrera y entonces yo me fui a Budapest a estudiar. Y entonces cuando volví, yo soy de un pueblo pequeñito, y entonces pues se enteró todo el pueblo, ¿no? Que había ido a Budapest. Y mi madre también, de hecho, hizo su propaganda, ¿no? Entonces, cuando alguien quería estudiar piano, cuando algún padre quería que su hijo estudiara piano, venía a mi casa, ¿no? Y me preguntaba, me decía, oye, ¿qué hago para que mi hijo estudie piano y tal? Y yo le decía, a ver, ¿el niño le gusta el piano? No mucho, vale. ¿En casa escucháis música clásica? Tampoco. ¿Tú tocas música o tocas un instrumento? No. ¿Y por qué quieres que tu hijo toque el piano? Oye, deja al chaval, ¿no? En paz. O sea, es que a veces queremos... Entonces, el cambio empieza por ti. Es decir, es que quiero que mi hijo lea, pero tú lees. Claro. Entonces, quiero que haga deporte, pero tú haces. Entonces, tú los niños no son una copia nuestra, ¿no? Pero sí que somos... Pero toman ejemplo. Claro, como padres, yo digo que somos un poco su superhéroe, ¿no? Porque somos la figura. De hecho, ahora yo estoy releyendo la biografía de Steve Jobs, que es apasionante, ¿no? Y Steve Jobs dice que el día que se dio cuenta que era más listo que su padre, pues le pegó un bajón impresionante. Porque, claro, porque tu padre es tu ídolo cuando eres un niño. Y cuando te das cuenta, en el caso de Steve Jobs, que era un niño espabilado, que era más listo que su padre, es como, no puede ser. O sea, me sabe hasta mal, ¿no? Ser más listo que mi padre. Entonces yo creo que si queremos que nuestros hijos sean creativos, lo primero es que nosotros lo intentemos. Claro que sí. Y lo seamos. Bueno, tenía razón Antonio Rodríguez, porque mi compañero ahí en Madrid siempre me envía pues la foto del invitado para colgarla en redes sociales, todo esto, y siempre me hace algún comentario de los invitados. Y de ti me ha dicho, muy majo. Y sí, lo es. Charlamos con los despiertos. Participa en directo. Llama a los teléfonos gratuitos 900-630-630 y 900-137-137. Envía un correo electrónico a gentedespierta@rtve.es o deja un mensaje en facebook.com/gentedespierta o en Twitter @gd_rne. Y les pido brevedad porque tenemos poco tiempo. La 1:31, 12:31 en Canarias. En Valencia está Maribel. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Adelante, Maribel. A ver, mira, yo lo primero que creo que sí, que se está dando bastante miramento a lo que es hoy por hoy, ¿no? A la creatividad de los niños. Uh-huh. En este caso te estoy hablando porque mi hijo es un nazi, ¿vale? Educación especial, o un poquito adaptación curricular, ¿vale? Sí. Entonces ha empezado la ESO y, claro, se le ha dado las optativas, ¿no? En ellas estaba la de plástica. Vale, al ver que el niño evoluciona, mejor dicho, desentona un poquito en lo que es algunos caracteres de plástica, ¿vale? De manual, pues claro, se le ha fomentado un poco eso, ¿no? Aunque también te digo una cosa, le doy la razón al compañero que está hablando contigo, Carles, sí. Porque resulta de que deberían ser un poco más ampliados. Uh-huh. Por ejemplo, mi hijo es un Asperger, ¿vale? Sí. Entonces, claro, la manualidad la tiene muy bien, pero la pintura no. Uh-huh. Es decir, lo que son fomento de manualidades, de hacer circuitos, etcétera, lo tiene estupendo. Que a la hora de pintar, no. Es decir, es un poco como un bloqueo, un cierto bloqueo ante
ante todo, tendrían que ser un poco más extendido esas habilidades. Ya. Bueno, pues queda dicho. Maribel, muchas gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Hasta ahora. Juan Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante. Bueno, yo soy dibujante y dibujo con la boca. Soy una persona muy abierta a la gente, soy surrealista. Y bueno, yo lo que pienso, bueno, los niños son, respecto a los críos que lo ven todo por primera vez. Pero eso no significa que sea creativo. Ellos vayan a explorar y ya está, ¿no? Te pueden decir que una manzana es así, que no sabrían cómo describirla, ¿no? Juan Antonio, pero ¿usted por qué dibuja o por qué pinta con la boca? Porque estoy físicamente mal. Ajá. Me dio la polio desde los Sí. 5 años, ahora tengo 50 y bueno, estoy bastante mal, entonces, claro, yo no puedo moverme ni hacer mi vida sin una persona que me ayude. ¿Y por qué le dio por la pintura? Porque, bueno, como crío me gustaban los dibujos. Ajá. Y, bueno, una profesora me puso un lápiz en la boca, en la cama, enyesado como estaba, y bueno, empecé a dibujar esa, y se ve que se me daba bien. Ya con 5 años se me daba bastante bien. Entonces, bueno, mira, me gustó. No hay límites, ¿verdad? Sí, la creatividad también, el sentido es, un creativo es libre, no necesita barreras, o, por ejemplo, yo soy un chico que dibujo y si quiero vender un cuadro lo vendo, si no nada, ¿sabes? No tengo ese problema. Pero los creativos son libres, no necesitan cadenas y eso, no pueden. Es todo. Juan Antonio, muchas gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Guzmán, Dime. No hay barreras, es libertad. La creatividad da eso. Es No. así, ¿verdad? Bueno, a ver, pues depende cómo lo enfoquemos. Es que estas frases están así, ¿no? Son muy bonitas, yo no te digo que no, ni no es por ser muy killer con esto. pero la realidad es que el creativo, o sea, las personas tenemos límites. Es decir, en una organización, por ejemplo, o en un colegio, o donde sea, hay límites. Entonces, el creativo, más que no tener barreras, es el que tiene barreras y al final sabe cómo adaptarse o saltárselas o hacer un plan B para llegar a un objetivo de una manera. Pero es que las hay. Entonces, tu idea normalmente no puede ser la que tú quieres, porque hay temas pues, a veces de presupuesto, de tiempo, de recursos, de necesitas gente para que te ayude y no la tienes. Entonces, lo importante del creativo es que a pesar de todas esas barreras y de todas esas dificultades, sigue adelante. Se busca la vida para Claro que hacerlo sí. de una u otra manera, ¿no? Pero no, a veces me da miedo, me estás cortando la libertad. Ya, es que la vida te va a cortar la libertad. ¿Sabes? En Cádiz, Marco, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante. ¿Qué tal? Mira, yo también soy músico, soy profesor de clarinete Sí. y aparte también soy luthier, reparador de instrumentos de música, instrumentos de viento, ¿no? Ajá. Entonces, que por cierto es otra carrera universitaria, pero se estudia fuera de España. ¿No? En España no. Aquí no, ¿verdad? No, por desgracia. Entonces, bueno, esto de la creatividad siempre me ha llamado la atención, ¿no? Porque exactamente siempre he tenido claro lo que es, pero no sé sobre qué factores responde, sobre inteligencia, sobre ser más o menos listo, ser más o menos buscavidas, tener necesidad que haga que tengas que hacer algo nuevo para no tener esa necesidad. Porque yo recuerdo, por ejemplo, que de pequeño, pues en mi casa la situación económica no era muy buena y que recuerdo cuando teníamos que usar pegamento, no teníamos pegamento, usábamos harina con agua y formábamos un pegamento magnífico. Sí. O por ejemplo, cuando bueno, de esto sabrá Guzmán, cuando no tenía cañas para el clarinete las hacía yo con cañas que cogía de bambú o cañas parecidas a la caña de bambú que es más ancha, y yo mismo me ponía ahí y las fabricaba, y entonces siempre estaba buscándote las papas, como decimos aquí en Cádiz, ¿no? Sí. Siempre te estaba buscando ahí una para hacerte por ejemplo, una espada para jugar, pues cogía 2 palos, una puntilla y ya tenía ahí una espada con su mango y tal, ¿no? Así que el creativo también es un poco buscavidas, ¿verdad? Yo creo que sí. Vamos, no estoy seguro, porque los expertos son los que tienen que determinarlo, ¿no? Pero que yo creo que sí. Yo creo que es buscavidas de cuando te surge una necesidad
y tienes que tirar para adelante, ¿no? Claro que sí. Marco, gracias. Nada. Buenas noches. Buenas noches. Hasta otra. Ainhoa, Madrid, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué nos cuenta? Pues a ver, mira, yo soy maestra de infantil. Ajá. Trabajo con 3 y 4 años. Y un poco mi forma de enseñar a los niños o como veo que puede funcionar es enseñándoles, pues eso, a través de la creatividad. Uh-huh. Entonces, pues, por ejemplo, les puedo contar un cuento y luego quiero que me dibujen el cuento. Uh-huh. Que ellos expresen de alguna manera cómo han visto eso, cómo han escuchado, cómo han sentido lo que yo les he contado. Y sobre todo, pues, hacerles contactar con las cosas que son de verdad, o sea, frutas de verdad, las cosas que nos encontramos en nuestro entorno. Y la verdad es que es una respuesta maravillosa, porque los niños yo creo que hoy en día están un poco expuestos a demasiada televisión, consolas, etcétera. ¿Buenos métodos, Guzmán? Sí. Bueno, tanto lo que ha dicho el amigo Marco Gaetano, sí. Me ha gustado mucho. O sea, de hecho le iba a contestar que él dudaba, ¿no? Dudaba de si era creatividad o no. Efectivamente, claro que sí. Claro que sí. Es decir, había un problema X, no tengo para esto del clarinete, no tengo el pegamento, no tengo lo que sea. Me busco la vida y al final creo algo novedoso para mí, porque nunca lo he hecho, y que me apaña y da un valor. Por tanto, claro que sí. O sea, el método de Alicia, brevemente. Y lo de Alicia, pues también, decir, a ver, para mí es más fomentar... Ainhoa, vale. Sí. Eso es, Ainhoa. Perdona. Pues más, me parece más de momento fomento de la imaginación, ¿vale? Pero que va a ser una condición súper importante para que el niño acabe siendo creativo. Entonces me parece bien, sí. Ainhoa, muchas gracias. Muchas gracias a Buenas vosotros. Noches. Ahora sí, Alicia, Madrid, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Adelante, tiene un minuto. Yo trabajé, me sobra medio, yo trabajé en China en un colegio enseñando inglés y me llamó muchísimo la atención que los niños no son creativos porque no los dejan jugar. Entonces los tienen todo el tiempo en actividades extraescolares como música o ballet o cosas de esas, pero no juegan. Al ser hijos únicos tampoco tienen con quién jugar. Entonces se la pasan con las maquinitas, por eso copian tanto, porque no saben ser creativos, no juegan. Sí, es una de las opciones, de las visiones que se podría tener sobre ese método, Guzmán. Bueno, lo hemos comentado antes, ¿no? La importancia del juego, y aquí sale, ¿no? La importancia del juego en el fomento de la creatividad, y cuando un niño no juega, no explora, y si no explora, no puede ser creativo. Además, yo he tenido la oportunidad justamente este verano de estar en China y aunque ahora se puede tener más hijos y ya no son hijos únicos y tal, pero sí que es verdad que los llevan, hay una disciplina tan férrea desde pequeñitos. Tremendo. Que esa disciplina a mí me da mucha pena porque es que hay mucha competitividad entre ellos, entonces al final no acaban disfrutando de todo ese proceso y yo creo que, bueno, esta chica lo sabrá mejor que yo, se ha trabajado allí, pero al final lo pasarán mal estos chicos, ¿no? Bueno, chica no soy, pero una cosa muchísimo lo tengo que decir, y es que la parte positiva de esta educación es que por lo menos para ellos es muy importante la música. Nos quedamos con eso. Alicia, muchas gracias. Adiós. Buenas noches y hasta otra. Y no tenemos más tiempo, Guzmán, pero te vamos a volver a invitar. Que lo sepas, ¿eh? pues, hombre, que lo sepas, apúntatelo. Encantado. Pero ¿será más prontito o a estas horas? No, a esta hora. Bueno, castigado. Castigado, ¿no? Guzmán algo haremos. López Bayarri, psicólogo y autor del libro Niños Exploradores, Niños Creativos, cómo fomentar la creatividad en los niños. Lo publica este libro, apúntenlo, Colima Books. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, de verdad. A ti. Un abrazo muy fuerte. Venga, otro. Muchas gracias y también gracias a los despiertos que han marcado como siempre nuestras líneas.